Bolívar y es del Partido Socialista Frente Amplio. Bueno, hemos escuchado con mucha atención los criterios de distinguidas compañeras y compañeros en el transcurso de este primer debate. Y yo quisiera partir de la primicia que ya lo han hecho otros compañeros y compañeras asambleístas, particularmente en la importancia, en lo fundamental, lo necesario, lo urgente de dar a la Defensoría del Pueblo una nueva ley orgánica. Es real, desde el año 1997 que entró en vigencia la actual ley, en sus más de 20 artículos, que definitivamente no solo que está retrasada con lo que dispone la Constitución del 2008 en sus artículos 214 y 215 fundamentalmente, sino también incluso en la Constitución del 98. Realmente es una necesidad apremiante y urgente darle a esta institución tan importante una ley orgánica. Pero no podemos dejar pasar, y realmente, señora Presidenta, existe una infinidad de observaciones a los distintos artículos, particularmente porque riñen con normas expresas de la propia Constitución Política de la República. Estamos absolutamente claros de que las funciones fundamentales del defensor del pueblo, obviamente cuya figura jurídica del derecho universal ha sido también acogida por el Ecuador, es necesario la presencia de esa persona imparcial, independiente, para que definitivamente se ponga al frente de esas causas de las personas que ven vulneradas fundamentalmente sus derechos humanos, y del mismo modo también defender a los consumidores y usuarios, particularmente de los servicios públicos, como lo determina también en su articulado la Ley de Defensa del Consumidor. Realmente, entrando en materia, pese a que vamos a hacer llegar por escrito estas observaciones para el segundo debate, solicito a la comisión y a la compañera asambleísta ponente que tome atención a estas consideraciones que también han sido reiterativas de varios compañeros. En el artículo 1, claramente en la parte final, dejar establecido, como lo es, y ya lo dijo el compañero Nelson Serranos, el tema de los derechos de la naturaleza, que exclusivamente de lo que conocemos, el Ecuador no ha suscrito ningún instrumento internacional en materia de derechos de la naturaleza, sino que exclusivamente están consagrados en nuestra Constitución. El inciso segundo del artículo precedente, que tiene relación fundamentalmente con las disposiciones de nuestro Código Civil en lo que se refiere, y obviamente sin negar el derecho y mi solidaridad con los hermanos y hermanas ecuatorianas que viven en el exterior, y que definitivamente buscar una salida jurídica en la misma ley para que esa coordinación entre la Cancillería y la Defensoría del Pueblo exista y definitivamente estén presentes la ayuda y la defensa de los derechos de los hermanos y hermanas en el exterior. En el artículo 2, efectivamente es clarísimo que no puede ir el término control. Entonces sugerimos a la comisión que se elimine el término de control, ya que la propia Constitución determina claramente cuáles son los organismos de control, fundamentalmente en el ámbito de los recursos públicos, la Contraloría General del Estado, en lo que se refiere a las entidades financieras, y así lo determina, existe la Superintendencia de Bancos y Seguros y las otras superintendencias que actualmente existen para controlar, obviamente, y garantizar los derechos de los ciudadanos en distintas materias. Otro tema importante y fundamental que tiene relación al artículo 3 de los derechos fundamentales, ya se lo ha repetido, nuestra Constitución consagra y les da el mismo nivel y la misma jerarquía a los derechos consagrados en nuestra Carta Magna. En el artículo 4 también se han manifestado observaciones al tema de la independencia de la Administración de Justicia. Hay varios numerales que en el artículo 4, en el tema de los principios, estarían violentando este principio constitucional
de la independencia, particularmente de la función jurisdiccional, específicamente en el numeral 1 y en el numeral 7. En el artículo 5, obviamente en el ámbito de competencia de la Defensoría del Pueblo, también ratifico el pedido de que se elimine la frase que lo hará de oficio, y con eso se subsanaría algunos inconvenientes. En el artículo 6, en las atribuciones de la Defensoría del Pueblo, es importante establecer, y ya lo dijo claramente el compañero Mauro Andino, que definitivamente la función de generar o procesar trámites de investigación, etcétera, eso determina en la función jurisdiccional y particularmente en lo que tiene que ver al Ministerio Público en procesos en materia penal. En lo que se refiere al numeral 9 del mismo artículo, en lo que dice emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de derechos fundamentales, solicitamos, igual nos adherimos a que se elimine la parte final de ese numeral, que es y solicitar la sanción ante la autoridad competente por su incumplimiento. El numeral 10, de igual manera, se refiere a investigaciones que corresponde a otros estamentos del Estado. El artículo 7, en lo que tiene que ver con las garantías de independencia, particularmente observamos que tiene que tener coherencia con lo que dispone la propia Constitución en el artículo 216, ya que en el numeral 5 se le está dando al defensor del pueblo un fuero de corte nacional, dice específicamente de justicia, y gozará de inmunidad civil y penal por las opiniones que emite y las decisiones o actos que realice en el ejercicio de sus funciones. Además del ejercicio de sus funciones, también realiza actos administrativos que tienen un control y que tienen sanciones que pueden ser civiles, administrativas o penales, y que definitivamente estaría violentando estas normas si dejamos el artículo con el numeral 9 en ese sentido. Otro tema importante es en el artículo 8, en el numeral 2, sería importante eliminar la parte que se refiere a recibir testimonios, ya que de igual manera esto lo compete a los jueces y a la función jurisdiccional. En el numeral 5 del artículo 8, que dice establecer grupos de trabajo cuando lo considere necesario para conocer e investigar situaciones de amenazas o violaciones a los derechos fundamentales. El artículo 10, de igual manera, lo que tiene que ver al contenido de la petición, en el numeral 4, creemos que obviamente tiene que tener coherencia con otras normas en lo que tiene que ver con que la declaración juramentada tiene que ser debidamente notarizada. De igual manera, para ir un poco más rápido, en el artículo 16, en el tema de la impugnación, el pedido que lo ha hecho el compañero Nelson Serrano, es importante que la impugnación no sea ante la misma autoridad, ante el defensor del pueblo, sino que se realice en las instancias del contencioso administrativo. El tema de la exclusividad, ya le han dicho varios compañeros, yo creo que debería eliminarse el término de exclusividad, particularmente ya que en estos numerales se determinan competencias y funciones de otros organismos del Estado, en lo que tiene que ver principalmente a funciones del Ejecutivo y funciones de la Asamblea Nacional, en lo referente a las amnistías, a los indultos y obviamente a la petición de las demandas de inconstitucional. Lo propio en la aprobación que se refiere al artículo 18, eliminar este trámite previo, ya que la Constitución es clarísima y determina la posibilidad que los ecuatorianos que crean o vean violentados sus derechos puedan, ante los organismos jurisdiccionales competentes o ante la Corte Constitucional, presentar las demandas en lo que se refiere al numeral 1 de demandas de inconstitucional. Entonces, estaría de más el tema de requerir una aprobación de la Defensoría del Pueblo. Señora Presidenta,
realmente hay varios temas que definitivamente yo solicitaría. Está sobre el tiempo, compañero asambleísta. Comisión pertinente que se tomen en cuenta para que el texto de esta ley fundamental, importante y urgente que necesita la Defensoría del Pueblo se riña a lo que determina nuestra Constitución. Muchas gracias, compañera presidenta. Muchas gracias. Tiene la palabra asambleísta Isabel Mosquera.